Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina del 7 de junio de 2022. Un gusto tenerlos a todos. El tema central es la cofradía, el convento y la cirugía. Le Cordelier y la Academia Nacional de Cirugía de Francia. Le damos la palabra al expositor, el profesor Luis Ruiz Martínez. Profesor. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de presentar este breve relato. Este es un relato muy breve de la relación a lo largo de 7 siglos entre la cirugía francesa y los franciscanos de París, tomando como centro en el ámbito de un edificio fundacional para ambas instituciones, y que recién ahora, en pleno siglo XXI, se logra consolidar el destino para el que fue creado. En definitiva, era la enseñanza de la anatomía y por extensión de la cirugía. Ven una vista a mi izquierda actual y una vista de 1903, vieron que no ha cambiado mucho. Y el convento de los Cordeliers está ubicado en el número 15 de la calle de la Escuela de Medicina, a pocos metros de la Facultad de Medicina, en la cuadra siguiente de la Universidad de París 5, que es la Escuela René Descartes, y actualmente es la sede de la Academia Nacional de Cirugía de Francia. El convento y la academia tienen una larga historia, que es lo que motiva esta comunicación, centrada en el anfiteatro de San Cosme, que ustedes lo ven a la derecha, y la enseñanza de la cirugía. Este es actualmente un monumento histórico nacional y fue construido en los tiempos de la caída del empirismo y del renacimiento y del nacimiento de la cirugía científica. Fue, entre otros, un logro. Si ustedes ven la arquitectura de ese anfiteatro, fue, entre otros, un logro de la arquitectura y de la riqueza intelectual de la ilustración, que se vio reflejada en grandes figuras de la cirugía francesa, que impulsaron el conocimiento, la enseñanza de la anatomía y separaron definitivamente a los barberos de los cirujanos. Los Cordeliers, que son uno de los protagonistas de este relato, bueno, todos lo saben, eran franciscanos de la Orden de San Francisco de Asís, que hacía poco que se había formado y que llegaron a Francia sobre el pasado del 1200. Se dividían en 3 ramas: los observantes, los capuchinos y conventuales, que son los que más conocemos y que tienen una fuerte comunidad incluso en nuestro país. Y los Cordeliers recibían ese sobrenombre porque Jean de Beaufort, que era un cruzado en la 7ª cruzada, para distinguir a los grupos de frailes de observancia y de los conventuales, había tomado el nombre de los Cordeliers digamos, como forma de identificar a esa gente que se vestía muy pobremente y que además usaba solamente ese cordón como cinturón. Y después, con el tiempo, y ustedes lo van a ver ahí en un mapa, por extensión, se daba el nombre de las calles o de las zonas donde había conventos franciscanos, se les llamaba barrios de los Cordeliers. El convento de los Cordeliers fue fundado en el siglo XIII bajo el reinado de Luis XI y fue construido para dar albergue a los monjes y teólogos de la Orden de los Cordeliers, que ya se estaban asentando en Francia, como decía hace un rato, a pocos años de su fundación. Y ocuparon, como se ve acá, a ver si puedo, como se ve aquí, ocuparon, como está identificado en el recuadro, los terrenos cedidos por la abadía de Saint-Germain-des-Prés a los frailes menores, que eran los observantes, y se ubicaba junto a la muralla de Felipe Augusto, que había construido cercando París en el 1200, y quedaban es interesante porque en este plano que ustedes ven acá, en definitiva uno sabe bien dónde quedaba, porque en este plano parecería que estuvieran por fuera de la ciudad, y sin embargo en el siguiente vamos a ver que parece que era por dentro del muro, digamos, dentro de la ciudad de París, por dentro del muro de Philippe Auguste. Fue uno de los asentamientos monásticos más antiguos del París medieval,
Fíjense, esto que es del siglo XIII, este mapa, no pude saber si es de la Mare o de la Mare todo junto, por eso lo puse de esa manera. Y ocupó todo el espacio circunscrito, lo que hoy es la Rue Antoine-Dubois y al lado de la iglesia de San Cosme, en la esquina de lo que es la Rue Racine y el Boulevard San Miguel, donde hay una librería que es la librería de Givert, y bordeando por la calle de Les Cordeliers, que hoy es la escuela, la calle de la Escuela de Medicina, y todo eso es el corazón del barrio latino, ¿no? En su estructura original, desde el 1200, incluía una capilla, un claustro, un refectorio y una vivienda. Acá lo ven ustedes, lo que yo les decía, este es otro plano de París de la misma época, y si ustedes miran acá, perdón, del 1550 es esto, ya después. Y si ustedes miran acá en el detalle de la puerta, ustedes van a ver esto que dice Rue des Cordeliers, en realidad hoy en día está igual, es la calle de la Facultad de Medicina, se ve el convento de Les Cordeliers. Todas estas construcciones que se ven acá fueron sustituidas por la Facultad de Medicina René Descartes. Esto es lo que hoy es el Boulevard Saint-Germain, y esta puerta se ubica, si ustedes ven más o menos en lo que es la plaza, ahí donde está la entrada del subte de l'Odéon, donde está el monumento a Danton. Esa zona, esa calle está muy igual cuando uno sale del Boulevard, sí, desde el Boulevard Saint-Germain hacia, digamos, el Boulevard San Miguel. El convento muy pronto se convirtió en una escuela que daba servicio a las provincias franciscanas, con una población de internos muy numerosa, e incluso, está grabado en 1588, lo alquilaban el espacio para ejercicios militares de entrenamiento. Esa costumbre de hacer negocios, digamos, de alquilar el convento y sus instalaciones prosiguió a lo largo de los siglos después. Acá ven ustedes, entre 1226 más o menos y 1270, los franciscanos construyeron una iglesia, que ustedes lo ven acá. Construyeron una iglesia enorme de 100 metros de largo, que recién fue consagrada en 1262 y puesta bajo la protección de Madalena. Esas dimensiones, fíjense que era enorme, incluso para la época, y ustedes ven acá un dibujo que permite verla en perspectiva, este dibujo de 1804, cuando se demolió la iglesia definitivamente para dar lugar a la arquitectura que vamos a ver más adelante de la zona. El 15 de noviembre de 1580 la iglesia se incendió. Se incendió todo, dejó todo eso fuera de uso, obligó a su reconstrucción. La obra se prolongó unos años y fue la iglesia consagrada en 1606. Y bueno, y finalmente, como ya dije, en 1804 se demolió, y ahí dejó el espacio a la plaza de la Facultad de Medicina, que hoy también está desaparecida, como vamos a ver más allá. Durante una de los asientos importantes que tuvo el refectorio, sobre todo los Cordeliers, fue durante el reinado de Enrique IV, sobre 1550 o 1580. Allí estuvo la Biblioteca del Rey, que estuvo entre 1604 y 1622. Poco, como ustedes ven acá, el rey muere en 1610, o sea que pocos años antes llevó su biblioteca a Les Cordeliers. E incluso ahí mismo, en esa misma época, los monjes alquilaban algunas de sus habitaciones a artistas o empresas, y bueno, y en definitiva eso funcionaba como un lugar de trabajo, de ideas y de discusiones, una especie de centro de convenciones que se adelantó 4 siglos a lo que hoy se hace ahí mismo, y lo hace interesante
el destino que tuvo en ese sentido. Acá ven ustedes la iglesia, acá la iglesia ya destruida, o en vía de destrucción. Parecería que este dibujo es de la época del incendio, por cómo se ve acá, y no de la demolición. Y acá lo que ustedes ven está exactamente igual, estos otros edificios, este es la Facultad de Medicina, que está igual, e incluso allí está el Museo de Historia de la Medicina de la Facultad, en esta misma zona, y este edificio está prácticamente igual. Acá ven en la época que existía la plaza de la Facultad de Medicina. Acá está lo que les decía, ya construida la facultad, y que esto está igual, acá hay un rejado, pero básicamente la arquitectura es la misma. Este edificio ustedes lo van a ver que está prácticamente igual, con algunas refacciones, y este es el refectorio de los Cordeliers, que actualmente es la sede de la Academia de Cirugía de Francia, y que en ese momento se veía claramente a raíz de la existencia de la plaza. Estas también son construcciones que pertenecían ya en esa época a la Facultad de Medicina. Esta es la vista actual. ¿Ven? No hay, salvo acá, que algunas vallas de protección. Desapareció la plaza, desapareció la plaza. Este edificio les decía que está sustancialmente igual, y acá está la facultad. Este es otro edificio que se construyó adelante del otro y que hizo desaparecer la plaza de la Escuela de Medicina, y lo que ustedes ven acá es el refectorio, que está marcado con la flecha, y esta cúpula que ven acá es sobre la protección de la calle de la Facultad de Medicina, que es esta, el anfiteatro de San Cosme, del cual ahora vamos a hablar un poquito más. Perdón. La cofradía, la cofradía quirúrgica de San Cosme de París, también fue fundada por el rey Luis IX, con el propósito de sostener. Hay dos versiones. Una es que lo hizo con el propósito de sostener a la corporación de cirujanos barberos que eran, digamos, que no que tenían categoría académica, frente a la pujante corporación de médicos que se consolidaba ahí en la calle de la universidad. Y la otra versión es que esto fue una forma de tratar de juntar un problema que subsistió, que venía subsistiendo de muchos años, que era la división entre los barberos, de túnica corta, los barberos cirujanos, y los cirujanos académicos, profesores de la universidad, que hablaban latín, que hablaban griego, e incluso que tenían que tener tesis publicadas en alguno de esos idiomas, sobre todo en latín. Ahí recién en 1667, ese cisma, digamos, entre lo académico y lo profesional, signado mucho por un modelo de cirugía que apuntaba más al diagnóstico y al pensamiento de la cirugía, con una cirugía más operativa y más práctica, más asistencial, digamos, que era la de los barberos. Eso tardó unos siglos en resolverse, y finalmente eso se consolidó a partir más o menos de 1667, en la con la unión de las dos corporaciones. Acá ven ustedes el anfiteatro San Cosme, que se fue construido, como se ve ahí, en 1694, con el destino de enseñar anatomía. Es un anfiteatro circular. Yo por dentro no lo conozco porque ya hace varios años que está en construcción, y hay una obra ahí que le cuesta mucho adelantar, porque por lo que me han informado, es un proyecto que se llama San Cosme, que cuesta mucho dinero. Y
Y ese anfiteatro se ubica en el número 5 de la calle de los Cordeliers primero y de lo que hoy es la calle de la Escuela de Medicina. Y entre otros fue Georges Marechal, que también fue el primer presidente de la academia, de lo que era la Sociedad de Cirujanos de París, y que había logrado que la construcción de todo esto con el apoyo del rey, a raíz de que lo había tratado, que era un personaje de mucho prestigio en la corte de Francia. La construcción fue de Charles y de Louis Joubert, y llevó 4 años, entre 1691 y 1694, 95, y como ustedes ven ahí es un magnífico edificio octogonal, tocado por un domo con altas ventanas, y un farol en el vértice, y que estaba destinado como un espacio práctico y bien iluminado para llevar adelante la enseñanza de la anatomía y de la cirugía. La asignación de esto a los cirujanos provocó un problema bárbaro con los catedráticos de medicina de la época, pero a su vez fue un lugar donde de alguna manera los barberos se empezaron a juntar con los, con los cirujanos digamos, de capa larga, ¿no? En un ambiente común. En ese sentido, sigo. Acá ven ustedes una visión lateral desde la calle de la Escuela de Medicina. Ven ustedes acá la entrada, una puerta, una magnífica puerta de madera gruesísima. Y acá ven el patio interno, pasando por esa puerta que les mostraba, se ve el patio interno con una puerta principal tocada con una placa una placa de mármol, con digamos, una frase en latín que, tratando de ver si uno la podría traducir, diría algo así como que este anfiteatro es escuela, o capaz que dice casa también, porque parecería que dijera o tal vez fuera la casa de pintores y escultores. Parece que eso formará parte de algo alegórico, de la misma manera que los 2 bajorrelieves laterales, donde se ve lo que parece ser una escena de campo o de trabajo, un simbolismo, lo interpreto yo, de trabajo, con la vaca trabajando, y una escena que impresiona de guerra, con jinetes sobre caballos briosos. A partir de acá no se puede entrar más, está cerrado, y cuando uno mira para adentro hay una obra, ¿no? Hay un hecho interesante, un episodio excepcional, pero que contribuyó mucho a la unión de los cirujanos alrededor de lo que empezaba a ser la Sociedad de Cirujanos de París, que se vincula con Ambrosio Paré. Todos saben que fue el cirujano francés más destacado de la primera mitad del siglo XVI. Era una persona de origen muy bajo. Su padre era un artesano, su madre era una prostituta, no tenía formación universitaria, había ingresado como barbero aprendiz, como cirujano barbero aprendiz en el Hotel Dieu, y se desarrolló su carrera, como todos saben, fue un destacado anatomista, cirujano militar y médico de cámara y consejero de 4 reyes de Francia, de Enrique II, de Francisco II, de Carlos IX y de Enrique III. Pero lo interesante de esto es que en 1561, obviando todo lo que eran los estatutos de la cofradía de San Cosme, que él no era un cirujano de túnica larga, se incorporó a la misma con el grado de maestro en cirugía. El refectorio sigue su historia. Durante la Revolución fue un lugar que albergó un movimiento político fundado por Danton, el Club de los Cordelieros, la Sociedad de Amigos de los Derechos del Hombre. Ahí ven ustedes una plaqueta que está por ahí cerca. Fue una sociedad política republicana muy radical, más radical que los jacobinos,
se había fundado el 27 de abril de 1790 y se instaló en el antiguo refectorio del convento del cual recibió su nombre, donde funcionó hasta 1794. Demandaban como principio general de su impulso político la eliminación de la monarquía, la instalación de la república, y postulaban el sufragio universal. Representaban los sectores más humildes del pueblo, que en esa época se llamaban los sans-culottes, ¿no? Pero antes de esto, ya en 1767, con el desarrollo de la Facultad de Medicina y de la Sorbona como institución universitaria, se le asignó muchas partes de ese barrio, y dentro de estas varias partes del antiguo convento, incluido el claustro y el anfiteatro de anatomía, que se le dio a la escuela gratuita de diseño. Ustedes ven acá lo que está en la puerta para ingresar hoy, con la fecha de 1767, y hace alusión a las enseñanzas que se hicieron en esa casa y en el propio anfiteatro, ¿no? Y ahí dicen que se enseñó aritmética, geometría, escultura en piedra y madera, dibujo, de arquitectura, e incluso de flores y escultura ornamental. Ahora, lo interesante es que de la enseñanza de la anatomía y de la cirugía no hay una palabra mencionada. Incluso el Instituto de Lengua Moderna de la Sorbona ocupa hoy parte de esos edificios. Un detalle interesante, no me pregunten cómo, ni en qué entorno, ni qué funcionaba ahí en esa época. El 18 de octubre de 1844, ahí nació Sarah Bernhardt, la gran actriz francesa de esa época. Ya para ir entrando en el final del tema, la evolución histórica que albergó diversas instituciones que fueron generándose alrededor de esos edificios y que fueron generando la historia de la cirugía francesa, a veces dentro de ellos, a veces fuera. Son 7 siglos de evolución de la institucionalidad de la cirugía francesa, sin duda fuertemente asociada a la evolución del pensamiento quirúrgico, las ideas, el manejo ético y la influencia de los cambios sociopolíticos por los que pasó Francia. De la cofradía de San Cosme derivó la Sociedad Real de Cirugía, que fue fundada en 1731 por iniciativa de Luis XV. Georges Marechal, como ya había dicho antes, fue su primer presidente, y esta sociedad a su vez se convirtió en la Academia Real de Cirugía en 1743 por el propio Luis XV, en virtud de la calidad de la actividad que se desarrollaba allí. Así que esto constituyó la más antigua academia de cirugía conocida en el mundo, de la cual deriva la actual Academia Nacional de Cirugía, que fue su heredera natural. Pero a su vez, la Real Academia de Cirugía desaparece en 1793, como se ve ahí, en la turbulencia de la Revolución, junto con otras instituciones reales que habían sido creadas por Luis XV y Luis XVI. Y recién en 1820 fue creada la Academia Nacional de Medicina, por decreto de Luis XVIII. La cirugía fue integrada como segunda división, ahí por la gestión de un célebre cirujano de la época y consultor del rey, Antoine Portal, que fue profesor en el Colegio de Francia y autor de una muy conocida y popular historia de la anatomía y la cirugía en Francia. Después de la desaparición de la Academia Real de Cirugía, la organización de la cirugía y del gremio quirúrgico francés tuvo una existencia azarosa y agitada, que finalmente devino como Sociedad de Cirujanos de París en 1843, después como Academia Nacional de Cirugía,
como institución de interés público sin fines lucrativos. Y esta academia deambuló por varias partes de París, estuvo en Les Halles, en un local en Les Halles también, hasta que finalmente, en 1993, le otorgan el claustro de Les Cordeliers y en el mismo predio el anfiteatro de San Cosme. Una historia interesante que lleva a la cirugía otra vez a sus orígenes 7, 8 siglos después. Después acá tiene el aspecto actual por dentro. Después de ser considerado primero para albergar un museo, el refectorio es el único vestigio del convento original. Fue construido, como ya dije, entre 1370 y el 1500, con algunas oscilaciones de datos de su real construcción, y fue redimensionado en 1975. Tiene 57 metros de largo y 17 de ancho, y la última construcción basal data del siglo XVI. Esto era el comedor del convento, tiene 700 metros cuadrados y ahora se transformó en un espacio polifuncional como centro de convenciones para la realización de eventos científicos a cargo de la Academia Nacional de Medicina de Francia. Ahí lo ven, esto es a la izquierda es la foto desde adentro de este ángulo más o menos, una foto de lo que es el domo del anfiteatro de San Cosme, y esto es la parte interna durante un evento. También el anfiteatro de San Cosme, ya lo dije, fue cedido a la Academia de Cirugía, la cual está impulsando este proyecto San Cosme para recondicionar ese lugar. Aparentemente es bastante costoso por razones múltiples. Para terminar, decir simplemente que a mí me parece que es un lugar muy, muy mágico, y que si uno tarde de la noche, cuando no hay nadie, compra una botella de vino, se sienta por ahí, de pronto ve pasar a los personajes a través de los siglos de la cirugía francesa rumbo a alguna actividad imaginaria en el refectorio o en el anfiteatro de San Cosme, y capaz que si el vino es muy malo, capaz que ve pasar a Danton rumbo a los Cordeliers a agitar la vida política de París. En definitiva, me parece que fue interesante hablar de estas 3 C, el convento, la cofradía y la cirugía, encontrados en una esquina de París, a la sombra de la tradición de los patronos de los cirujanos, y consolidar esta historia de 7 siglos de enseñanza y desarrollo de la cirugía francesa y del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lucio Martínez. Una excelente presentación muy documentada, muy detallada, que nos mostró aspectos valiosos para muchos desconocidos de la evolución de estas 13 y de la más antigua Academia de Cirugía del mundo. El final es simplemente agradecer, y la idea, más allá de todo esto, también está la idea de hacer un aporte, una visión histórica. Se juntan siglos de enseñanza de la cirugía, y uno me parecía que comunicar de alguna manera lo que había sido la evolución de las ideas a lo largo de todos estos siglos también era interesante. Gracias a todos. Agradecemos entonces a los expositores, a María Ángela y al profesor Lucio Martínez. Un saludo afectuoso a todos los compañeros presentes en la sesión de hoy. Les agradezco la presencia y la participación a todos, y hasta la próxima reunión.